Estás escuchando El Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contados por los periodistas más reconocidos de la región. Atravesar letras como ríos, cruzarlos a verso, a riesgo de naufragio. Y en ese ahogo profundo y oscuro, en medio de la vigilia, encontrar en la palabra las fuerzas para alcanzar la otra orilla. Hay poetas en la otra orilla, hay palabras dichas, palabras por decir o robadas al viento. Como también hay quien las recoge, como a una malla cargada, todas juntas y desordenadas, para luego agruparlas y dotarlas de sentido. El juego de la poesía. Por estas horas en Santa Fe, mientras grabamos esta nueva emisión del ciclo de podcast denominado La Orilla Brava en el Litoral, se desarrolla Poesía Litoral. Es un encuentro de poetas y hacedores de la palabra y de la cultura de toda esta región que está atravesada por el paisaje ribereño. Y uno de los participantes de Poesía Litoral es el poeta, el compilador, el profesor, el biógrafo Martín Prieto, rosarino, que es un poco de todo eso o lo que él quiere hacer. Yo soy el cronista Nicolás Loyarte y hoy me toca darle la bienvenida a Martín. ¿Qué sos de todo eso, Martín? Bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me parece que soy profesor de literatura. De eso vivo, a eso me dedico hace 30 años. Eso es lo que me lleva a los mayores momentos de insatisfacción y de satisfacción de mi vida profesional. Y después, efectivamente, sí, he escrito biografías, escribo poemas, he hecho antologías, una última de poesía de Santa Fe. Escribí una historia de la literatura argentina, por lo tanto también el mundo de la crítica literaria, del ensayo literario, un poco de todo eso, siempre en el circuito amplio de la literatura. En esto de intercambiar permanentemente y de leer a los autores del litoral, te tocó trabajar también en una antología de poesía moderna santafesina, Los ojos nuevos y el corazón. ¿Qué descubriste a lo largo de estos últimos años en ese sentido, en la identidad, en la huella del litoral? Mira, esa antología, que fue un trabajo precioso que hicimos con Espacio Santafesino Ediciones, que publicó Espacio Santafesino, yo tenía como una idea de que no era posible, si bien era había como uno podría decir una circunscripción política, ¿no? Que era pensar la poesía de la provincia de Santa Fe, porque era un libro que hacía la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y que ahí había que empezar a pensar en la literatura de Santa Fe, que tiene sus características, pero que no podían ser desatendidas, digamos, las adyacencias de la poesía de Santa Fe, principalmente la de la poesía de Entre Ríos, ¿no? Digamos, una figura como Juan L., por eso es un poco raro que en una antología de poesía de Santa Fe uno de sus poetas principales fuese Juan L. Ortiz, y no me dio para ponerlo a Mastronardi, pero podría haberlo puesto a Mastronardi también, porque me parece que en un momento dado, en los años 50 sobre todo, con esa gran generación de poetas, en este caso sí de Santa Fe, Juan José Saer, Hugo Gola, Paco Urondo, Jorge Conti, digamos, todos esos poetas santafesinos son santafesinos y juanelistas a la vez, ¿no? Digamos que cruzan el río en ese momento en balsa, los relatos mitológicos de Saer, que se tomaba la última balsa y que se lanzaban a verlo a Juan L., las venidas de Juan L. a Santa Fe. Juan L. y Saer se conocen presentados por Gola en la librería Castelví, acá en la calle San Martín. O sea, no se puede pensar, digamos, el límite político no te marca un límite poético, por decirlo así, ¿no? Y me parece que eso es lo que se ve ahora también, ¿no? Digamos, cuando yo veo la poesía de los poetas contemporáneos de Santa Fe, que son también los poetas contemporáneos de Entre Ríos y los poetas contemporáneos de Rosario, digamos, hay ahí como una especie de comunidad que no respeta mucho la división política, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente Saer es una figura preponderante, Juan L. es una figura preponderante,
Mastronardi empieza a ser una figura preponderante, salió un librito precioso, una biografía que sacó una editorial de Rosario sobre Mastronardi hace poco, ¿no? Entonces se ve algo de eso, ¿no? Inclusive también empieza a verse con cierto interés que la poesía del litoral no está solamente signada por el río, ¿no? El litoral, el río, el Paraná, etcétera, etcétera, sino que la llanura también empieza a tener empieza a ser un motivo de inspiración para los poetas de acá, ¿no? Y bueno, me das pie para preguntarte, porque a propósito de eso, en el marco de Poesía Litoral, va a suceder hoy la presentación de una reedición de Expedición al Chaco. Un libro, contame un poco de ese hallazgo de ese libro. Mira, yo estaba preparando hace como 15 años un libro de imágenes de Rosario, cómo había sido vista Rosario no por los escritores de ficción ni por los poetas, sino por los cronistas, cómo era Rosario en los documentos, en los digestos municipales, en las crónicas, en las cartas, en materiales más referenciales. Y ahí descubrí la figura de Perkins, ¿no? Que era un canadiense que estaba en California buscando oro, creo que ya el oro se había terminado, es los que llegan tarde, conoce una familia chilena, se va a Chile, se casa en Chile se viene, parte de la familia va a Rosario, él va a Rosario también, y en Rosario se convierte en un tipo de cierta relevancia social, es concejal, es periodista, funda 2 diarios, es un tipo consultado por el gobierno, se cartea con Mitre, y ahí descubrí en ese estudio de la figura de Perkins que me resultó súper atractivo. Me fui a ver la tumba. A nosotros al biógrafo siempre le pasa que en un momento dado se enamora un poco del biografiado, ¿no? O sea, quiere inclusive hacer algo completamente ridículo como es ir a ver la tumba de alguien, ¿no? O sea, ¿qué juanelista o qué mastronardista no fue a conocer las tumbas de Juan L. y de Mastronardi en Entre Ríos, ¿no? Y un poco así todo. Fui a ver la tumba de Perkins, qué sé yo. Y encontré esta Expedición al Chaco, que es un libro, que es un informe que le hace Perkins a el gobernador Nicasio Oroño en 1867, que lo publica él mismo en la imprenta del ferrocarril, a propósito de una expedición de norteamericanos que vienen con la intención de fundar colonias en territorios fiscales de la provincia de Santa Fe para el norte, digamos, de Santa Fe hacia el Arroyo del Rey. Que si bien eran terrenos fiscales, todavía eran terrenos en disputa, ¿no? Y entonces el relato parece a veces un relato de cowboys, porque hay indios, están estos que vienen con la Winchester, los caballos, los cambios de caballos, y Perkins, entre tanto, va haciendo una descripción del lugar extraordinaria, de la flora, de la fauna, de los ríos, del tipo de tierra, de qué lugar da para sembrar y qué lugar no da para sembrar, etcétera, etcétera. De ese proyecto se funda un pueblo en Santa Fe, que es California, que después se trasladan los habitantes originales de California, y creo que se van a Florencia, me parece. Bueno, ese es el librito de Perkins de 1867, que no se había vuelto a publicar, que no estaba en ninguna parte. Encontramos un ejemplar en el Museo Histórico de Rosario, en el Museo Julio Marc, un ejemplar. Creo que hay otro en la biblioteca del Museo Mitre en Buenos Aires, y había uno en la biblioteca del Consejo Municipal en Rosario que estaba perdido. Y entonces ahí hablamos con la gente, yo hablé con Paulo Ricci, que estaba haciendo poesía litoral, hablé con Cecilia Ballina, que estaba en Ediciones Espacio Santafesino, hablé con Gustavo Martínez y Guillermo Mondejar, que estaban en Eduner, que además tienen esa colección preciosa, se llama Las dos orillas, una colección amarilla y blanca que es muy territorial. Bueno, todos se entusiasmaron, sacamos el libro, la llevamos a Silvia Dócola, que es una profesora de territorio, una mina que en la Universidad de Rosario da clases sobre la constitución, la construcción del territorio de la provincia de Santa Fe. Que es interesante eso también, ¿no? Porque uno piensa que es un territorio dado, ¿no? Que uno ve la bota y se supone que la bota existió así toda la vida, y entonces Silvia te va mostrando mapas de Santa Fe, botas diversas, ¿no? Digamos, como digamos,
al principio había como un par de límites naturales, que eran la laguna hacia el lado de Córdoba y el arroyo del Medio hacia el lado de Buenos Aires, y todo lo demás era una improvisación. Bueno, y el río, naturalmente, ¿no? Hacia el lado de Entre Ríos. Y todo lo demás era una improvisación, cómo se van armando por disputas políticas, por acuerdos políticos, el territorio de hoy. Y para ella también Perkins y el mapa, porque Perkins hace un mapa de Santa Fe, que sale con el libro, que se va a publicar con el libro, mapa que lo dibuja él, que es el primer mapa de Santa Fe escrito, dibujado desde acá. Así que bueno, es un libro precioso, y me parece que para todos los que nos entusiasmamos con el territorio, con la literatura, el libro es una joya. Para mí es una joya, me da una felicidad enorme poder haberlo sacado. Y de 1800 y pico y de Perkins te traigo a la actualidad y pienso en quiénes son los poetas necesarios que quien quiere introducirse en la poesía litoral no puede dejar de leer. No sé, si me ocurre de acá de Santa Fe, de Selva Almada, Vitar, Calero. ¿A quiénes hay que leer hoy para entender la poesía litoral? Mira, yo soy historiador de la literatura, y por lo tanto, en tanto historiador de la literatura, tengo una tendencia a irme hacia atrás, ¿no? Digamos, hay una idea de que toda poesía, por decirlo así, toda literatura de vanguardia es sobre todo una discusión con el pasado, o es sobre todo una gran conversación con el pasado. Entonces, en primer lugar, hay que empezar, creo yo, por el pasado. El pasado, para mí, está signado por dos figuras preponderantes que son no solamente Juan L. Ortiz, sino José Pedroni, ¿no? Me parece que Pedroni, que de alguna manera el hecho de ser popular, es bastante paradójico, pero muy propio del mundo de la literatura, el hecho de haber sido popular, o de ser popular, de ser cantado por Mercedes Sosa, por los grandes cantores populares que interpretaron poemas de él y todo lo demás, lo terminó colocando en un lugar como medio marginado dentro de la literatura. Y yo, para hacer esta antología, volví a Pedroni, y realmente Pedroni es, justamente el otro día hablaba con Fernando Calero, y entonces me dice él, que es siempre así chispeante, me dice, estamos de acuerdo en que Pedroni es el rey, ¿no? Le digo, sí, estamos de acuerdo, Pedroni es el rey. O sea, dentro de la poesía de Santa Fe, el tipo suelo santafesino, no solamente suelo santafesino, que ya es de su título, ¿no? Sino todos los poemas de él sobre el territorio, que además es un territorio no solamente fluvial, sino también de llanura, ¿no? Un poema para mí que es súper contemporáneo, se llama Los muebles del viejo Estura, que es un tipo que acá en la zona de la llanura lo desalojan, ¿no? Y entonces el poema, que es señor Estura, lo desalojan, y entonces el poema cuenta cómo el tipo saca sus muebles a la calle, que es una calle que uno imagina en un pueblo, medio de tierra, lindante directamente con el campo, y que en un momento dado la puerta del ropero, uno se puede imaginar esto, ¿no? La puerta del ropero, que era como las puertas de los viejos roperos, que tenían un espejo, ¿no? Una especie de puerta, que era el espejo de la casa. La puerta se abre, ¿no? Y el espejo refleja los sembrados de maíz, ¿no? Toda la llanura sembrada. Y entonces el poema simplemente te lo pone ahí, como diciendo, ¿cómo va a haber un desalojado? ¿Cómo va a haber un desalojado en un lugar a donde hay todo esto, en un lugar tan rico, ¿no? Y está los muebles del viejo Estura y el reflejo de la riqueza en el mueble del tipo que se queda sin casa. Y vos lees eso y decís, el tipo, viste, Pedroni, ¿no? Tiene una sensibilidad poética, porque es un escritor, pero no solamente poética, sino social, que es impresionante, ¿no? Y a mí me parece que todos los poetas jóvenes, de los que vos hablabas recién, Fernando Calero y Francisco Vitar y Diana Anderson y Cristian Monti, digamos, todos los que podríamos llamar jóvenes, viste, cada vez la juventud dura más, jóvenes sub 40, digamos, sí. De menos de 40, menos de 35, a mí me gusta mucho ver que todos ellos son muy sensibles a esta tradición, a la tradición juanelista, pedroniana, calveriana, saeriana, ¿no? Y con poetas inclusive vivos, para mí tremendo, ¿no? La editorial de la Universidad de Entre Ríos acaba de sacar los poemas completos de Marilyn Contardi. Marilyn Contardi es una poeta superior, ¿no? Que está acá. ¿Y entra Gori en esto? Bueno, lo que pasa es que ahí, viste,
entra en el sentido, a mí, digamos, para mí como un conflicto, se me presenta a mí un conflicto entre qué hace un poeta o qué hace un escritor con el territorio, ¿no? O sea, qué hace un escritor con el territorio. Por lo tanto, no todo poeta territorial, por ser territorial, debe interpelarnos, ¿no? A mí la vez pasada me preguntaban, no de Gori, pero algo parecido, ¿no? Me decían, ¿y Saer qué vínculo? Saer le robaba, así, ¿no? En el Gran Doria, acá en Santa Fe, el año pasado, ¿no? En una reunión, una tendida de poetas, todos, viste, medios. Dice, ¿qué le roba Saer a Mateo Bosch? Y yo dije, voy a escuchar esta pregunta. Y después me fui a estudiar esa pregunta. Y yo dije, nada. Porque en realidad el que lo interpela es Pedroni, no Mateo Bosch. Es decir, Mateo Bosch, para mí, como muchos de los escritores locales, o como otros escritores locales, queda muy signado por ser solamente un escritor regional. Por ahí está bueno, por ahí está bien, pero solamente un escritor que te muestra algo más mimético o algo más especular en relación al territorio, los personajes, ¿no? La flora, la fauna, etcétera, etcétera. No da un segundo paso en términos de la construcción simbólica que se superponga sobre ese espacio real, sobre ese espacio referencial. Y esa me parece que es la vuelta de tuerca que yo veo, viste, que siempre cuando yo escribí la historia de la literatura argentina, yo discutía con mi editora porque yo quería ponerle una breve, porque decía, una historia, esta es la historia que te cuento yo, porque es posible que otros cuenten, tengo mis fundamentos y los explicito, pero es posible que otros tengan otros, ¿no? Entonces, en esta historia que cuento yo, o en esta manera en la cual yo pienso la literatura y la poesía de la región y de la provincia de Santa Fe, estos son para mí, ¿no? Inclusive, digamos, los narradores, hasta Saer, a mí me resultan menos interesantes, ¿no? Mateo Bosch, Diego Oxley, están buenos, pero están buenos en el sentido de que si uno siente demasiado afán territorial, que si uno se corre un poco del afán territorial, el relato se pierde, ¿no? Cosa que no sucede con Saer, cosa que no sucede con Juan L., ¿no? Saer, vos decís, bueno, sus cuentos, sus novelas suceden en Santa Fe, suceden en Rincón, suceden en Colastiné, y en un momento dado te da igual, porque decís... A pesar de que no los nombra explícitamente. A pesar de que en el caso de Santa Fe es una ciudad supuesta, digamos así, ¿no? Que es una rareza, ¿no? Porque es raro porque el nombre de la ciudad no está puesto. Saer en su obra escribe el nombre de Santa Fe una sola vez, que es cuando publica el libro, su primer libro en la zona, escribe 2 palabras, como si fuese un prologuito, para presentar lo que es el libro, bla, 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 reúne relatos escritos entre 1957 y 1960, y lo firma Santa Fe, agosto, no me acuerdo qué mes, de 1960. Y yo me río porque digo, creo que es la única vez que Saer tipeó el nombre Santa Fe, porque en el resto de su obra no nombra a la ciudad. Cuando hicimos la muestra de Saer, también con el Ministerio, Conexión Saer, hicimos una investigación muy grande, ¿no? En busca de materiales, de fotos, de cartas, y encontramos un mapa de Santa Fe que Saer le hizo a un... Saer estaba invitado por la Universidad de Princeton a dar unas charlas, que yo creo que estaba medio contento porque estaba en Estados Unidos, porque lo habían finalmente invitado a la Academia Norteamericana. Entonces el profesor de allá le dice, Saer, yo le doy un mapa de Santa Fe, usted me marca los lugares a donde suceden las ficciones, ¿no? Los que hemos leído a Saer, o decir, bueno, los tribunales, cicatrices, San Martín, que es a donde caminan Ángel Leto durante todo el trayecto de Glosa, el Hotel Castelara donde sucede no sé qué, el Palomar, la plaza de tal, bueno, Rincón, la vieja terminal de ómnibus, el Correo. Y entonces Saer dice que sí, y yo, viste, ¿cómo va a decir que sí si siempre dijo que no, siempre dijo que... Y en el último momento, esto es muy lindo porque nos lo contó quien nos dio el mapa, sacan una fotocopia de Estados Unidos, una fotocopia de la mapoteca de la ciudad de Santa Fe.
Pero cuando la sacan a último momento, Saer, como recordando quién era él y todo lo que había hecho durante toda su vida con Santa Fe, decide, viste, el mapa tiene el mapa y arriba el título, Ciudad de Santa Fe. Dobla para que no se vea el nombre Ciudad de Santa Fe. Es decir, es el mapa de la Ciudad de Santa Fe, pero no tiene el nombre de la Ciudad de Santa Fe. Y sobre ese mapa, él pone, ¿no?, una flechita, tribunales, cicatrices, una flechita, calle San Martín, glosa, una flechita, etcétera, ¿no? Lo que tiene de más gracioso el asunto es que cuando dan vuelta, ¿no?, está el título así, lo dan vuelta y hacen la fotocopia, como es una fotocopiadora potente, se puede ver de manera translúcida y con las letras al revés, Ciudad de Santa Fe. O sea que no se le escapó a la tecnología lo venció. La tecnología venció y detrás de ese mapa, con las letras invertidas, dice Ciudad de Santa Fe. Martín Prieto, muchísimas gracias por todos estos minutos tan ricos. Y lo último que te voy a preguntar es si yo me tengo que ir de acá y me voy a buscar un libro de poesía litoral, ¿a quién leo? Qué compromiso. No, pues yo te digo, ¿no? No importa el porqué. No, yo ya te dije, ¿no? Marilyn Contardi, Arnaldo Calveira. ¿Un libro en particular de alguno de ellos? Y es difícil, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, los poetas, contrariamente a los narradores, ¿no?, que uno puede decir esta novela, ¿no? Va a decir, bueno, Flaubert, ¿qué es Flaubert? ¿Es Madame Bovary o es la educación sentimental? Balzac, ¿es esto o esto otro? Saer, va a decir, Saer, ¿es cicatrices o es glosa, por ejemplo? Pero los poetas, la mayor parte de las veces, son sus poemas completos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ayer leía los poemas de Mirta Rosenberg, una poeta extraordinaria de Rosario que murió este año, los poemas completos, que es un libro chico, y decía, acá están los 3 o 4 grandes poemas de Mirta. Pero esos 3 o 4 poemas de Mirta, si yo los selecciono solitos, pierden. Si ganan en el plafón, en la banca que le hacen los poemas no tan buenos. Es decir, los poemas buenos de un poeta refulgen porque los bancan los poemas no tan buenos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, hay un poema de Arnaldo Calveira que a mí me conmueve muchísimo, y una vez vino a Rosario Arnaldo y yo le pedí que lo leyera, que es un tipo que viaja en tren, y que al principio del poema hay como un tren pobre, ¿no? Unos que viajan con gallinas, otros, un tren popular, uno se puede imaginar, de gente que va a trabajar o que es migrantes, ¿no? Y al principio del poema hay unos tipos que tocan la guitarra. Y el poema avanza, ¿no? Una mariposa por la ventanilla, qué sé yo. Y en un momento dado, el tipo se está yendo. Y en un momento dado, el poeta dice, y no me di cuenta que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. A mí ese poema me resulta extraordinario en términos compositivos, ¿no? Porque el tipo pone las guitarras al principio del poema, o sea que se ve que hay unos que vienen guitarreando y que en un momento dado llegan a él y dicen, cante usted también. Y él, que viene yéndose, ¿no? Y de repente dice que se está yendo, no hace ninguna referencia a que se está yendo, y dice, no me di cuenta que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. Pero ese poema de Arnaldo, que a mí que está creo que en Cartas para la Alegría, un libro de los años 50, gana cuando uno lee los poemas completos, cuando uno lee la obra de Arnaldo, cuando uno lee la obra de Marilyn, cuando uno lee la obra de Juan L. Yo a Juan L. lo terminé de entender cuando me senté y me leí la obra completa. Un poema me gustaba, otro me gustaba menos, pero cuando me senté, o sea, como una tarea, ¿no? Como una tarea, leer poema por poema, poema por poema, y me pasó saliendo de nuestro territorio litoraleño la vez pasada, pero no tanto, porque vivió en Coronda y en Rosario, o sea que también la podemos incorporar a nuestro mundo con Alfonsín Storni. La vez pasada, preparando unas clases de Alfonsín Storni, me senté de nuevo y yo la tenía un poco también, bueno, más o menos, Alfonsina, ¿no? Esos poemas populares, Tú me quieres blanca, Capricho. Y me leí el libro poema por poema y dije, bueno, ¿no? Y entonces creo que de estos grandes poetas, Saer, Juan L., Marilyn, Arnaldo, Mastronardi, para hablar de los grandes, ¿no? De los grandes de edad o muertos, pero también, si uno quisiese hablar de los más contemporáneos, como Mirta Rosenberg, como un tipo que tenemos una expectativa enorme con su lectura
en poesía litoral, que es Bernardo Uchitel. Uno dice, hay que leerlos enteros, hay que leer a esas poemas, poema por poema, para que el mejor o los 2 o 3 mejores resistan. Martín Prieto, muchas gracias. Esto fue La Orilla Brava. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.